Este año se cumplen 40 años de haber sido elegido sucesor de Pedro, el número 263, Juan Pablo II, recordado como San Juan Pablo II. Su pontificado de 27 años será para nosotros de gran luz en este siglo XX, dándole paso al siglo XXI. A continuación veremos la figura, la obra de este insigne Papa que durante 27 años estuvo al frente de la Iglesia Católica. Los invito a ver su programa De la mano con la Iglesia. El 18 de mayo de 1920, en un pueblo a 50 kilómetros de Cracovia, nace Karol Józef Wojtyła, quien sería llamado muchos años más tarde el Papa Juan Pablo II, hoy reconocido y venerado en los altares de nuestra Iglesia Católica como San Juan Pablo II. Karol Wojtyła tuvo una infancia de mucho trabajo, de mucho sufrimiento. El menor de 3 hermanos, le tocaría prácticamente a su escasa edad ver la desaparición física de sus padres y también de sus hermanos. Sería un joven entusiasta, amante de la literatura, un hombre de profundo estudio y especialmente con un talante espiritual como pocos hombres en el siglo XX. Karol Wojtyła le va a tocar vivir una época de grandes dificultades. Su juventud prácticamente la vive estudiando y trabajando, incluso llegar hasta ser empleado, ser obrero de una de las canteras para poder pagar sus propios estudios. También llama la atención que el joven Karol, por ser un hombre muy talentoso en la literatura, amante de la poesía, llega incluso a incursionar como actor de teatro. Aún hoy recordado, y llama la atención que después de Papa viene siendo visitado para honrar su memoria, para honrar esa gran amistad que se había suscitado con una de las protagonistas de esas obras de teatro que él de alguna forma habría protagonizado. Entonces Karol Wojtyła va a ser un hombre que se va a preocupar por su formación académica. Logra sacar el doctorado en la Universidad El Angelicum de Roma. Luego, años más tarde, regresa a su diócesis donde de alguna forma le habría tocado desarrollar su ministerio sacerdotal. Pío XII lo nombra obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia y Pablo VI, hoy también recordado y venerado en nuestros altares por ser santo, lo nombraría cardenal de la Iglesia Católica. Entonces aquí vamos a ver a un Papa muy dinámico que desarrolla su ministerio episcopal en una diócesis de grandes movimientos espirituales y de grandes transformaciones, incluso ideológicas. En primer lugar, el joven Karol Wojtyła le toca vivir muy de cerca la experiencia de la invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y años más tarde la, liberación de los nazis por parte de los rusos. Le toca vivir en un régimen de muchas dificultades para la propia Iglesia Católica y su vida pues va prácticamente a tener una orientación basada especialmente en el testimonio y muy particularmente en adoctrinar a ese pueblo creyente, a ese pueblo fervoroso que se caracteriza la Polonia. Polonia es hoy en día uno de los países de mayor fervor católico en el mundo, solamente cuenta con aproximadamente unos 80.000 sacerdotes. Tengo entendido que es uno de los países donde mayor población de sacerdotes tienen y por tanto ese ambiente religioso, ese ambiente donde le tocó vivir y donde le tocó enseñar, sin duda alguna marcaría la historia contemporánea de esa nación que queda precisamente más allá, muy lejos de donde estaría años más tarde presidiendo en la sede de Roma. Entonces, Juan Pablo II viene siendo nombrado el 16 de octubre del año 1978, un año que además le tocaría enfrentar grandes dificultades. Por un lado, nadie imaginaba
en ningún momento que un papa extranjero pudiese ser el sucesor de Pedro. Fueron 435 años para poder repetirse la historia de que un extranjero pudiese nuevamente ocupar la silla de Pedro. Juan Pablo II sería entonces el papa que con escasos 58 años tendría la gran responsabilidad de conducir la Iglesia Católica, especialmente en los pueblos más apartados, con grandes desafíos que seguramente se le iban a plantear. Su pontificado fue uno de los más largos de la historia de la Iglesia, el segundo más largo, 27 años al frente de la Iglesia como pastor y vicario de Cristo de la Iglesia. Y le tocó emprender grandes transformaciones. Por un lado, emprende la renovación y la transformación de la Curia Vaticana. Pablo VI, muchos años antes, había iniciado la internacionalización de la Curia Vaticana, ubicando sacerdotes, obispos y cardenales provenientes de todo el mundo, pero definitivamente Juan Pablo II es quien logra realmente transformar la Curia Vaticana. Logra también recibir en su recién nombrado pontificado, pues, una situación de mucha dificultad financiera. Habíamos vivido, especialmente un par de años antes, la dificultad que vivía la banca Ambrosiano. Transforma el Instituto de Obras Religiosas, que es un poco todo lo que la Iglesia pues percibe a través de sus donaciones, y lo enfoca especialmente y muy particularmente para las obras de piedad y de misericordia que seguramente allí estarían enmarcadas. Es el Papa que le tocará sin duda también emprender el catecismo de la Iglesia Católica. Es el Papa de la renovación del Código de Derecho Canónico en el año 1981 y es el Papa viajero, como siempre lo hemos venido recordando. 104 viajes apostólicos. Ningún otro Papa habría viajado tanto. Visitó 315 parroquias de las 340 de la ciudad de Roma, una de las más grandes, por cierto, después de Milán, del mundo. Y allí le tocaría, sin duda, con su talante misionero y peregrino, llevar hasta los últimos rincones el mensaje de la evangelización. Es el Papa que le toca escribir más de 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, más de 45 cartas dirigidas al pueblo de Dios. Y llama poderosamente la atención que no hubo un rincón en el mundo donde el Papa no se hizo presente. Su alegría, su fortaleza, su convicción de hacer llegar verdaderamente el mensaje evangelizador lanzaría un gran reto justamente en el año 1987, cuando le tocaría de alguna forma invitarnos a la celebración del 5º centenario de la evangelización de toda América Latina. Una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Bueno, Juan Pablo II, sin duda alguna, contagió de su entusiasmo, de su fervor, de su gran amor a la Iglesia, especialmente en el ministerio petrino. Su gran sensibilidad por los pobres. En Brasil se quitó su anillo y se lo regaló a la comunidad para que lo pudieran vender y pudiesen de alguna forma construir casas para mejorar su calidad de vida. Es el Papa que logra ir a la cárcel en el año 1981, después de que un 13 de mayo, estando en un encuentro celebrando a Nuestra Señora de Fátima, uno de los hombres habría atentado contra su propia vida. No solamente lo visitó, sino que además lo perdonó. Es un Papa del diálogo, es un Papa cercano, es un Papa que contagia con su energía y con su entusiasmo realmente ese amor inquebrantable hacia el Señor, al Cristo resucitado, que solo con escuchar sus mensajes, imaginemos solamente que no solo escribió y se encontró con miles de fieles. Recientemente leía una información de la Santa Sede
que a lo largo de sus 27 años se habría encontrado con 17 millones y medio de peregrinos solos y exclusivamente en la sala Pablo VI, en la sala Nervi de la Ciudad del Vaticano, y en sus múltiples catequesis que sostuvo durante todos esos largos años con los peregrinos provenientes del mundo. Imaginemos solo por un instante el haber tenido contacto personal con más de 17 millones de personas. Y nosotros tuvimos en Venezuela la honra de tenerlo 2 veces. Lo tuvimos en el año 1985. Su servidor, quien les habla, fue de alguna manera uno de los que se inspiró en su fortaleza, en su ardor y en su entusiasmo determinantemente a seguir los senderos del Señor a través del servicio ministerial sacerdotal. Y luego vendría en el año 1996, nuevamente vendría a Venezuela y vendría con ese mismo empuje, probablemente ya más anciano, con menos fuerza, pero no con la menos insistencia de invitarnos a todos los venezolanos a renovar nuestro compromiso de fe. Cuánto bien hizo el Papa Juan Pablo II en nuestras tierras. La presencia del Papa en Venezuela generó que todos nosotros pudiésemos, de alguna u otra forma, pensar en nuestro compromiso cristiano, pensar en nuestro compromiso como venezolanos. Y ese mensaje que haría que cada uno de nosotros se pudiese renovar, que realmente muchas vocaciones sacerdotales, religiosas, pero sobre todo vocaciones cristianas, se pudiesen renovar a lo largo de este tiempo. De manera pues que de Juan Pablo II pudiésemos hablar largas horas, porque además de tener un largo pontificado, tuvo una densa y muy vasta, digamos, contenido doctrinal que le transmitió a todos los seguidores de la Iglesia Católica. No solamente escribe encíclica, no solamente escribe cartas, no solamente escribe exhortaciones apostólicas, no solamente se encuentra con centenares de jefes de Estado abriéndole las puertas del Vaticano, sino también es capaz de ir más allá de donde las puertas están cerradas. Se reúne con los musulmanes, se reúne con las diferentes religiones de todo el mundo. Y un célebre encuentro que sin duda tuvo lugar en la ciudad de Asís, en la tierra de San Francisco de Asís, sería orar por la paz con todas las principales religiones del mundo. De manera pues que es un hombre de un gran ecumenismo, es un hombre del diálogo interreligioso, visita nuevamente Jerusalén. Ya el predecesor Pablo VI habría visitado Jerusalén, pero las condiciones no le habría permitido fácilmente volver un papa a la tierra santa, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo, hasta que por fin lo logra. Y logra encontrarse también con nuestros hermanos los judíos. Logra orar allí en el Muro de los Lamentos y logra nuevamente cautivar la atención pidiendo la paz para el Medio Oriente, pidiendo la esperanza especialmente para nuestros hermanos que aún profesando una fe diferente, profesamos al único y al verdadero Dios en común. De Juan Pablo II podemos de verdad decir sin duda alguna que es un santo que responde al gran conocimiento y al gran desafío de una cultura adveniente que con su ejemplo y con su testimonio de vida logra verdaderamente llegar muy lejos. El peregrino que realmente logra llegar a los corazones de muchos hombres que hasta ese momento no creían ni consideraban a Dios como el eje central de su vida. De Juan Pablo II tuvimos no solamente muchas encíclicas, sino además lo llegamos a ver cantando. Hasta un CD logró publicar cantando la oración hermosísima del Padre Nuestro, y donde de alguna manera ese Papa logró cautivarnos, logró emocionarnos cuando logró pronunciar con su frágil voz, expresar un canto de alabanza y de adoración a nuestro Señor Jesucristo. De manera pues que en Juan Pablo II vamos a ver a un hombre de iglesia, a un hombre de diálogo, a un hombre de comunión. Sintió el perdón y la misericordia de manera muy cercana. Aquel hombre que habría quedado huérfano desde niño, aquel hombre que no tuvo la oportunidad de saborear los beneficios que representaba tener la compañía de unos hermanos,
bueno, él sintió que sus hermanos éramos todos y cada uno de nosotros, incluso hasta los no creyentes, los amó, los besó y los consideró. Y de Juan Pablo II guardamos también un gran recuerdo. Fue uno de los únicos dos papas que le tocaría vivir el cambio de un nuevo milenio. Solamente aquel papa que le tocó vivir en el año 99 para llegar al año 1000, y luego sería Juan Pablo II el que sería el propulsor de esta nueva evangelización en un segundo milenio, en un tercer milenio, que sería prácticamente en el año 2000, donde convocó a toda la Iglesia Universal a renovar su compromiso, especialmente con Jesucristo, como opción fundamental. Nosotros tenemos una opción fundamental que es creer en Jesucristo, y nuestras opciones preferenciales, que nuevamente se legitimarían a través de las últimas convocatorias, una opción preferencial por los pobres, por los jóvenes y por la familia. Bueno, es un papa que logra reunir más de 9 millones de cristianos a raíz del jubileo en la ciudad de Roma. No solamente Roma se enriquece con la presencia de los peregrinos, es que el mundo se enriquece con la presencia misma del Papa, con sus enseñanzas, con su testimonio. Solamente hacía falta recordar cuando en esa ciudad eterna, la ciudad de los emperadores, la ciudad de los papas, se dieron cita múltiples y hermosos ejemplos de vida cristiana. Era conmovedor ver a obispos que habrían sido torturados durante años, encarcelados por regímenes totalitarios. Bueno, en esa ciudad yo mismo tuve la oportunidad de estar presente en muchos de esos encuentros. Tuvimos la oportunidad de encontrar una iglesia no opulenta, una iglesia no indiferente, una iglesia que le daba la espalda al mundo, sino más bien una iglesia solidaria, especialmente con los más pobres, con los más necesitados y especialmente con los más perseguidos, especialmente por el credo que pudiesen profesar. Bueno, ahí estaba el arzobispo de Taiwán, ahí estaban los obispos de la India, ahí estaban nuestros obispos latinoamericanos, celebrando con gozo y con entusiasmo esa gran transformación y ese gran privilegio de haber sido protagonista del paso al tercer milenio. Bueno, el año 2000 va a representar entonces una gran alternativa para la Iglesia Católica. Es una iglesia que quiere convertirse en una iglesia vitalicia, una iglesia joven, una iglesia capaz todavía de acompañar especialmente a quien más lo necesita. El Papa Juan Pablo II fue siempre entonces ese hombre que le dio una impronta profunda, seria, que ha logrado verdaderamente a través de sus escritos encaminar un conocimiento cercano a Jesucristo vivo y resucitado. También de Juan Pablo II podemos decir que aún en sus últimos años, ya en la decadencia física, ya cuando su cuerpo realmente no podía dar más por el pasar del tiempo, por el tiro que le habían dado muchos años antes, por las enfermedades que le tocó por la propia vejez sufrir, el Papa Juan Pablo II cumplió a cabalidad hasta el final esa gran responsabilidad de llevar a la Iglesia precisamente rumbo a este tercer milenio. El Papa moriría el 2 de abril del año 2005. Habría cumplido su gran sueño, que dicen las personas que estuvieron muy cerca de él, que él quería realmente lograr llegar con vida a celebrar el año jubilar, el tercer milenio, el año 2000. Y no solamente Papá Dios lo premió pudiendo llegar a celebrar el año del jubileo, sino muy especialmente cuando cierra sus ojos ese 2 de abril. Yo recuerdo que estaba en la ciudad de Mérida y cuando por radio sintonizamos que el Papa Juan Pablo II habría fallecido a las 9:37 de la hora local en Roma de la noche, aquí más o menos como las 3 de la noche, se apagaba uno de los hombres más importantes del siglo XX.
que habría sido cofundador de procesos de transformación. Yo simplemente recuerdo cuando se encuentra con la ex Unión Soviética, con su presidente y de los jefes de Estado provenientes de múltiples naciones, especialmente provenientes de la Europa Oriental. Y allí, con estos mandatarios, insistió permanentemente en una vuelta a la democracia en regímenes donde muchas veces la democracia no preponderaba. Y fue allí cuando se genera uno de los grandes propulsores del Muro de Berlín. Sin duda, hoy viene siendo reconocido como uno de esos grandes hombres. Al morir el Papa Juan Pablo II nos deja una gran historia llena de ejemplos, llena de testimonio. No sería sino pocos años después, tendríamos que esperar 5 años para abrir su proceso de beatificación y canonización, pero el Papa Benedicto XVI, al tercer año de su muerte, aperturaría su causa de beatificación, y el Papa Francisco en el año 2014 lo ascendería a los altares llamándolo San Juan Pablo II. Hoy nosotros tenemos un ejemplo de un Papa maravilloso que se convierte verdaderamente para la Iglesia en un legado de espiritualidad, de santidad, de entusiasmo, de conocimiento. Tenemos mucho que aprender del Papa Juan Pablo II y vale este programa para pedirle al Papa su intercesión, su mediación en el cielo para que guíe y vele por este hermoso país de quien tuvo la oportunidad de visitarlo en 2 ocasiones, de bendecirnos a todos los venezolanos, de estrechar las manos de niños, de jóvenes, de ancianos que tuvieron la posibilidad de encontrarse con este Papa Santo.